Hola, buenas tardes. Ujú. Hola, ¿me escuchaba Viviana? Sí, 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 ¿a mí? ¿Me escuchan? perfecto. Sí, sí, Bien, yo te escucho perfecto, ¿eh? Ahí hay cuatro chicos para cinco ya. ya 5, sí. Vamos a esperar un cachecito más. Bueno, Vamos a poner, hoy es 25/8. sí, vos sabés que cometí un error ahí. Yo puse el presente de los presenciales y agarré la clase virtual, ¿viste? Así que bueno, les puse ausente a algunos chicos en la clase virtual que estuvieron presentes, pero bueno, después les puse presente en la clase presencial, ¿viste? Porque Sí. viste que es un lío modificar las ausencias, ¿viste? Pero bueno, quedó mal eso. Pero, ¿y dónde está la lista ¿Está la lista? Para Sí, 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 ¿cómo es? en autogestión. En autogestión, claro. Bueno, ¿vos lo completás con las virtuales? Y te pide la presencia de los virtuales y los presenciales, los dos. Bien, yo tengo la de los virtuales. Claro, claro, pero bueno, yo te digo que me equivoqué ahí, ¿viste? Sí, Eh, pero te equivocaste en tu clase presencial. claro, agarré, viste, marqué y marqué la clase virtual en vez de la clase presencial. Sí, bien. Bautista Mesa está, Valentina Brosa, María Eugenia Ibáñez, Marcelo Bet, y bueno, hasta ahora me falta Dante Jiménez, Sofía Negroni, María Rosario Tadela, Camila Tony y Gastón Vera. Bueno, unos cuantos faltan. El Sí, otro día cinco. estuvieron presentes, en la presencial estuvieron todos. No, 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 siete. Por Sí, eso hubo chicos ausentes. Sí, tres ausentes. bueno, si hoy aparecen, bueno, están subidos a la página, Claro, eh, la clase eh, virtual, sí. la clase virtual y además en la Los prácticos. biografía, ¿no? La Eh, biografía y los prácticos. Sí, sí, está todo. bien, bien. ¿Qué no me aparecen los presentes allá arriba? Ah, ¿querés que los admita a todos? Los admito a todos, ¿eh? Porque están en espera. Ahí los admití a los Ah, cinco. bien, sí, admitido. Y ahí creo que llegó Camila, me parece que llegó. Camila Toni. Camila está ahora también. Bien. Así Y que la admito también a Camila. falta Joel García, Gastón y Dante Jiménez y Sofía Negroni. Bueno, en la medida que vayan entrando. Sí, yo te los admito, Sí. Viviana. Bien, buenas tardes a todos. Eh, Hoy vamos a ver el tema de gasto y el tema de recursos. Esto es muy importante porque al estudiar medio finanzas públicas y medio contabilidad pública necesitamos saber qué son los recursos con los cuales cuenta el Estado y en qué los aplica, cuál es el gasto, cómo se gasta, en qué se gasta, que eso un poco lo vamos a ver con la clasificación de los gastos. Bueno, más detenidamente, si ustedes quieren buscar información en el MECON detallado debe estar. Pero primero tenemos que saber el concepto para poder, saber en qué se gasta, ¿no? Bien, voy a compartir pantalla. Llegó Sofía. Vamos a empezar por los gastos. Ahí.
Bueno, acá tienen los gastos. ¿En qué se gasta? ¿Cómo se gasta? Ya a mayor detalle es imposible, bueno, no es que no tengamos acceso, pero bueno, es importante primero saber los conceptos. Bueno. Estoy reprimiendo la tos. Ahí está. Ya tosí. Vamos a ver cuál es la definición de gasto público, ¿no? Es el empleo de la riqueza realizado por la autoridad competente del Estado en virtud de una autorización legal previa destinado a la satisfacción de necesidades públicas y en términos generales a la atención de interés público. Esta es toda una definición que le vamos a desglosar cuál es el sentido político, económico, legal de esta definición, ¿no? El gasto público tiene influencia decisiva no solo para la actividad económica en general, sino también en el orden social. Justamente ahora. Elementos constitutivos del gasto público. Hay un elemento político, es el empleo de la riqueza realizado por el Estado. La elección de un criterio selectivo de necesidades, que ya lo habíamos visto nosotros, ¿no? Que son las necesidades, cuál es la prioridad de cada una de las necesidades, y de acuerdo con Harrach, y un poco nosotros tenemos ese mismo criterio, que las fuerzas predominantes en un determinado contexto histórico temporal deciden satisfacer, y le dan carácter de pública a las que las fuerzas predominantes infieren o denotan la sensación de carencia de esa necesidad, pero siempre con la prevalencia de lo que las fuerzas políticas dominantes en un determinado contexto deciden satisfacer, para asignarle presupuestariamente una partida para poder ser aplicada. Por eso, desde el punto de vista político, en la elección de la necesidad que se va a satisfacer y en un orden de prioridades de lo que dice la autoridad competente. Entonces, antecede el criterio selectivo de necesidades, antecede al gasto público, profesión implícita la idea de que esa necesidad ha sido considerada como pública con anterioridad. Es lo que estábamos diciendo. La naturaleza económica, porque se trata del empleo, la aplicación o la utilización de la riqueza o dar destino a esa naturaleza, a lo que detrae de esta riqueza que tienen para poder ser aplicada. El empleo de esa riqueza. Y la juridicidad es la autorización legal, esencial de toda gestión de un Estado de Derecho y que se manifiesta, primero, el régimen de la aplicación del gasto está regulado por la ley 24.156, que es la que van a estudiar en breve. En el artículo 12 dice, los presupuestos comprenderán todos los recursos y gastos previstos para el ejercicio, los cuales figurarán por separado o por sus montos íntegros sin compensación entre sí. Esa es una parte que lo autoriza o lo legisla la ley 24.156. ¿Y eso qué significa? Los recursos y los gastos no se pueden compensar. Si yo tengo alquileres por un monto que pagar y alquileres por otro monto que cobrar, yo no puedo compensar y poner alquileres netos. Tiene que estar reflejado en un registro cuáles son los alquileres. Es un ejemplo, por supuesto, ¿no? Pero si no se pueden compensar los recursos y los gastos, para netearlos, ¿no? Eso es cuanto a la juridicidad. En la etapa de la planificación o el cálculo del gasto, se debe satisfacer una necesidad a través de la Ley Anual de Presupuesto General de la Nación. En el presupuesto, cuando lo veamos, es un cálculo de los recursos y una autorización de gastos. ¿Quién lo autoriza? El Congreso, cuando aprueba la ley de presupuesto. Y el momento posterior a su ejecución, que se verifica a través del control de su adecuada gestión y se identifica por disposición constitucional el artículo 75, inciso 8, en la cuenta de inversión. La Constitución Nacional lo llama cuenta de inversión
que la debe aprobar el Congreso, que es como la ejecución del gasto, la ejecución, esa autorización de gastos en la cuenta de inversión, que en realidad es cuenta de inversión, financiación, ahorro, inversión y financiamiento, ¿no? Pero la cuenta de inversión, denominada así en la Constitución Nacional, la hace la Contraloría General de la Nación, la controla la auditoría, pero es un control de la aplicación del gasto que fue autorizada en la ley de presupuesto. O sea que la juridicidad está prevista en la ley de presupuesto, en la ley 2456 de la Administración Financiera Gubernamental, y en la Constitución Nacional y también en la ley sobre la cuenta de inversión. Hasta ahí me siguen, ¿no? Sí. Bien, hay diferentes clasificaciones de los gastos públicos. La clasificación institucional, jurisdiccional o administrativa permite distinguir los montos de erogaciones efectuadas por los distintos organismos que integran el Estado. Las categorías concretas dependerán de la estructura del Estado del país al cual se refiere. Ejemplo, nuestra Constitución distingue 3 poderes: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. ¿Quiénes de estas jurisdicciones? Acuérdense que cuando hablamos de Hacienda, les explicaron que las jurisdicciones en la ley, en el artículo 8 de la ley 2456, define como jurisdicciones en forma de los 3 poderes más el Ministerio Público y todos los ministerios, que depende de la estructura del Estado y depende de la administración de gobierno de turno, y a veces cuando cambia la administración o cambian, se tiene que cambiar la ley de ministerios, porque se eliminan o agregan ministerios de acuerdo a la necesidad que crea cada administración. Pero jurisdiccionalmente, administrativamente, esta clasificación es institucional. Ya lo vamos a ver con los clasificadores, no en detalle, pero sí es importante saber cuál de los 3 poderes, no el que gasta más, sino cuál es el que insume más proporciones o montos de ese gasto, ¿no? ¿Quién gasta? Clasificación económica, esa es una clasificación. Tenemos la clasificación económica de las erogaciones, que es útil para el análisis de los efectos de las erogaciones. Evidentemente, y en cualquier empresa también, tienen efectos económicos en cuanto si los gastos son gastos de consumo o gastos de transferencias, como erogaciones corrientes. Fíjense que los gastos de consumo son aquellos que se agotan, ¿no? Son de consumo, de adquisición de bienes que se agotan. Los gastos de transferencia generalmente son erogaciones corrientes, pero se refiere a las transferencias de los saberes de los fondos de pensión y jubilaciones. Son transferencias donde tienen un monto bastante considerable. Y las erogaciones de capital, donde me distingue la inversión real de otras inversiones, pero que ahí me cambia la composición del patrimonio, depende de los montos de cada uno. Depende si las corrientes son mayores que las de capital, me va a cambiar la estructura patrimonial del Estado, ¿no? A veces vendemos las empresas, a veces las compramos, y a veces acumulamos como Estado, ¿no? Le estoy hablando. Esa es la clasificación económica de las erogaciones. La clasificación por objeto del gasto es un clasificador presupuestario, que lo vamos a ver más adelante. Si los gastos se diferencian según el tipo de bien o servicio que está comprando el Estado. Por ejemplo, dentro de los gastos de consumo, que pertenecen a la clasificación de gastos corrientes, se diferencian los gastos de personal, los gastos en bienes y servicios no personales,
Y dentro de los bienes físicos se diferencian los bienes de capital y trabajos públicos. Es decir, construcciones, por ejemplo. O sea que el clasificador por objeto de gasto me dice en qué se gasta. Mientras las erogaciones corrientes era gasto de consumo y transferencia, por objeto de gasto me distingue gastos del personal, gastos de consumo, otros gastos de personal especializado, como dice acá, gasto personal y los gastos en bienes y servicios no personales, que son gastos de servicios especializados, ¿no? Pero lo más importante dice en qué se gasta. La institucional me dice quién gasta. La por objeto del gasto me dice en qué se gasta. La otra clasificación funcional permite clasificar las erogaciones según las funciones cumplidas por el Estado. O sea, finalidad, defensa, educación, etcétera, salud, por ejemplo, y función dentro de educación, educación médica, técnica, universitaria, y la funcional me dice para qué se gasta, para aplicar en qué, para qué se gasta. Evidentemente que la finalidad, si es en defensa, va a ser muy distinto que en educación, si cambia mucho el objetivo, ¿no? Y la clasificación, la clasificación regional permite determinar el impacto territorial por regiones o provincias de las erogaciones públicas. ¿Dónde se gasta? O sea, siempre hay que preguntarse quién gasta, para qué se gasta y en qué se gasta. O sea, el impacto territorial, si mando gastos, o se aplica el gasto más en la región del noroeste, en la región de Cuyo, la región patagónica, etcétera, me permite direccionar a nivel nacional a dónde va en forma regional las aplicaciones de gasto o para qué concepto se dirigen los recursos o el empleo de esos recursos. El empleo, porque el gasto es el empleo de los recursos. Y vamos a ver los efectos económicos de los gastos públicos. Ustedes más o menos esto lo vieron en macroeconomía, pero el efecto multiplicador del gasto público nos dice que demuestra la relación entre los gastos públicos y los gastos de consumo de los particulares. El efecto de un gasto público o el aumento del gasto público sobre los ingresos depende del monto o cuantía de ese gasto público, de la parte que se consuma de cada uno de esos, los ingresos que se van produciendo, y eso a su vez depende de la propensión marginal al consumo que tenga determinada comunidad o en nuestro país, ¿no? Si bien es un promedio, hay provincias que tienen mayor o menor propensión marginal al consumo. Y la velocidad de esas transacciones. Pero, es decir, así en la sigla, aumento la cantidad de gasto público, entonces eso se derrama porque le pagan a los empleados, es decir, a la empresa que licitó, por ejemplo, una obra pública o algo, donde el Estado tiene tiene la política pública determinada, ¿no es cierto? Entonces, le ingresa al empresario, el empresario le paga al trabajador por el trabajo realizado, las compras que hizo de materiales para poder edificar o construir, y a su vez, cada trabajador, de acuerdo a su profesión marginal al consumo y al ahorro, consumirá y lo vertirá en la sociedad. Y eso como un círculo, ¿no? Porque si depende de la cuantía de gasto público y de la propensión marginal a consumir y al ahorro. Pero siempre hay un efecto multiplicador de los gastos públicos, que está acompañado por otro principio de aceleración. Consiste en el efecto que la mayor demanda de bienes de consumo origina para la demanda de bienes de inversión. Un incremento de la demanda de bienes de consumo provoca un mayor uso de los equipos, originando una mayor demanda de bienes instrumentales, condicionado por la plena ocupación de industrias de bienes de consumo,
líneas de inversión o en ambas, la expectativa de los empresarios y de los consumidores y la existencia no de ganancias. En un cuadrito dice, mayor en la medida que aumente el ingreso de los consumidores o el ingreso del trabajador, se inicia una maquinaria, ¿no? Donde a mayor demanda por parte de los trabajadores que están mejor empleados o hay mayor cantidad de empleo, la gente consume más y la oferta tiene una limitación y entonces van a tener que ampliar los equipos o la capacidad de elaboración o de fabricación para poder satisfacer esa demanda. Entonces, mayor demanda de bienes provoca mayor inversión en equipos, maquinarias o bienes de capital para cumplimentar esa oferta de una demanda todavía en crecimiento. Estos son los dos efectos más importantes del aumento del gasto público en algo que aumente el empleo, ¿no? Estamos hablando, esto es típicamente keynesiano, ¿no? Pero es efectivamente, lo pueden observar en cualquier provincia o a nivel nacional cuando se construye obra pública, ¿no? Bien, les quedó claro en qué se gasta, cómo se gasta, por lo menos conceptualmente. Dejo de compartir. Cierro acá. ¿Qué dice? Aceptar. Ahora comparto la otra. ¿Dónde está? Compartir pantalla. Estaba tan en verde. Menos mal que no eliminé la otra. Y ahora vamos a los recursos. Vimos cómo se gasta, en qué se gasta, cómo se podría gastar, ¿no? Ahora vamos a los recursos. Esto es muy importante porque de los recursos que obtiene el Estado son, de acuerdo a los recursos que puede llegar a obtener el Estado, van a ser aplicados a esas prioridades, necesidades que decide las fuerzas predominantes satisfacer. ¿Qué son los recursos? Son ingresos que obtiene el Estado, generalmente en dinero, para la atención de las erogaciones a que debe hacer frente a las exigencias presupuestarias. Ya le dije que presupuesto, cálculo de recursos y autorización de gastos. Otra definición de los recursos son los procedimientos mediante los cuales el Estado logra el poder de compra necesario para efectuar las erogaciones propias de su actividad financiera. ¿De dónde provienen? ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento, ¿no? Pueden provenir de bienes o actividades del Estado, como por ejemplo el producido de bienes de dominio público, o sea, la venta, o el producido de empresas públicas, o sea, la ganancia de esas empresas públicas. Y eso en cuanto a los bienes patrimoniales que pertenecen al Estado, ¿no? Y los provenientes del ejercicio de poderes inherentes a la soberanía y al poder de imperio que tiene el Estado. Esas fuentes de financiamiento son los tributos, que son los más genuinos, las sanciones fiscales, el uso de crédito público y la emisión monetaria, que es la moneda. De acuerdo a cómo vaya la presión tributaria, bueno, ahora lo voy a explicar para que me lo adelantar. Y aquí tiene. Cuadro sintético del presupuesto de gasto. Los gastos son las erogaciones en la ejecución del gasto público en el presupuesto. Y los recursos tributarios, patrimoniales, crédito público, otros recursos, como la emisión de títulos de la tesorería, las multas, las subvenciones de otros estados y emisión monetaria es el último bastión que nos queda para poder financiar el gasto público.
Cada uno tiene sus limitaciones. Pero así, me gustaría decirles, lo deben haber escuchado, los tributarios tienen una limitación que es la presión tributaria. En la medida en que aumente la cantidad de tributos que tiene que pagar el contribuyente, menos, menos renta disponible tendrá para otros menesteres, como podría ser el ahorro, ¿no? Entonces hay un límite para la aplicación de tributos. Todo depende del crecimiento económico o de cuánto crece el PBI. Las patrimoniales, si una vez nosotros ya tuvimos esa experiencia que vendimos las empresas públicas, y bueno, y después las estatizamos, y también tienen un límite, depende de la rentabilidad que den las empresas patrimoniales, ¿no? El uso del crédito público también tiene una limitación. Nosotros estamos en la lucha siempre con los organismos multilaterales de crédito, que pedimos siempre prestado y bueno, siempre nos atrasamos en el pago de la deuda y así estamos. Otros recursos, que es muy importante también, la emisión de títulos de la tesorería, que también tiene una limitación y ya la vamos a ver. Como la emisión monetaria, obviamente, tienen una red de limitación, ¿no? Bien, vamos a ir a los recursos. Los recursos se clasifican desde el punto de vista jurídico en recursos originarios, derivados y provenientes del liberalismo. Los recursos originarios son los que provienen del aprovechamiento económico del patrimonio del Estado. Lo que yo llamé recursos patrimoniales son los recursos originarios porque provienen del patrimonio, del origen mismo de sus bienes, ¿no? Y estos recursos que provienen de ese patrimonio, específicamente son las rentas que provienen de la explotación o ventas de ese patrimonio. La explotación es no solamente la venta, sino el alquiler o el arrendamiento de tierras fiscales. Los precios o tarifas cobradas por servicios públicos brindados por reparticiones administrativas. Eso se pueden imaginar que no es un monto muy, si bien pertenecen al Estado como recurso originario, el Instituto Geográfico Militar, el de Hidrografía Naval, es decir, hay muchos institutos que brindan sus servicios y son reparticiones administrativas que cobran en una tarifa de un servicio. No son las tarifas de los servicios públicos, sino de reparticiones administrativas. Eso tengan en claro. Y los recursos originados en empresas públicas es el aporte de utilidades por disposición legal que debe realizar el Tesoro. Son las utilidades de la explotación de esas empresas públicas, no el precio de venta o la cantidad de ventas de los servicios o de bienes que vendan en esas empresas públicas, sino el aporte de las utilidades que ingresan al Tesoro es lo que se debe computar como recurso. Y los recursos derivados, que es también el grueso, lo más importante, es de los que derivan de los particulares ante reclamos formulados por el Estado en virtud de su poder de imperio, que son los recursos tributarios, los provenientes del uso del crédito público y los ingresos provenientes de gestiones de la tesorería. Adelantos transitorios, la emisión de títulos públicos y letras de tesorería específicas. Bueno, los recursos tributarios lo vamos a describir, si no vuelvo de nuevo con los adelantos, la gestión de la tesorería. Y el último, recursos provenientes de liberalidades, o sea, la clasificación de tipo jurídico. El Estado los percibe gratuitamente sin hacer uso de su poder de imperio. Y es la que provienen de las economías de los particulares, como donaciones,
y legados. Imagínense ustedes que no son muchos, pero en cuanto a las necesidades del Estado comparado, ¿no? Pero bueno, son parte de provenientes de legalidades y también subvenciones o ayudas, asignaciones de entes públicos mayores, del Estado Nacional a entes públicos menores, provincias, municipios, aportes del Tesoro Nacional a las provincias, ATN, que son muy importantes. Muchas provincias reciben aportes del Tesoro Nacional ATN, para poder completar. Bien, eso es la clasificación tradicional. La clasificación económica, en recursos corrientes, no modifican el patrimonio del Estado, son los que ustedes tienen como las cuentas de resultado, ¿no? Y los recursos de capital que sí modifican el patrimonio del Estado. Después están los recursos ordinarios y extraordinarios en función de la recurrencia del hecho imponible. Supóngase que, bueno, si pone un impuesto por única vez a las grandes ganancias o las rentas extraordinarias, como lo pusieron en la época de la pandemia, las grandes empresas que tenían rentas extraordinarias, pues un impuesto. No sé si son recursos ordinarios o extraordinarios, es otra cosa. Se aplican en caso extraordinario, se aplican en caso de emergencia. Ahí puede ser este impuesto por única vez que se aplicó a las grandes empresas por ganancias extraordinarias. Los recursos desde el punto de vista jurídico son recursos de derecho privado, cuando el Estado actúa semejante a los particulares, originarios, y recursos de derecho público, el Estado los obtiene en virtud de normas legales. Bien. Y después hay otro tipo de recursos que los nombré al principio, que no revisten en magnitud por los montos, y que tampoco son calculados para el monto del presupuesto, para calcular los recursos que van a engrosar o van a registrarse en el presupuesto como cálculo de los recursos, que son aquellos recursos desde el punto de vista financiero de tesorería, que son recursos fiscales, tienen como fin primordial meramente la recaudación, acercar fondos a recursos de la tesorería. Entre ellos tenemos los recursos de ordenamiento, reconocen a los impuestos no solo su función financiera de medio de pago, función de tesorería en lo posible neutral, sino su capacidad y potencial para influir sobre la realidad económica a través de un manejo intencional inducido de recursos tributarios. Pónganle como ejemplo el impuesto al tabaco, un impuesto que permita distinguir para desviar o para desalentar el consumo de alcohol, pónganle un recurso de ordenamiento de ese tipo, ¿no? Que para desalentar le ponen un impuesto, pero solamente recaudatorio para la tesorería, ¿no? Y los recursos por sanciones patrimoniales son prestaciones pecuniarias exigidas compulsivamente a los particulares para penalizar infracciones a la normativa jurídica. Son ingresos anormales, ya que aún beneficiándose al fisco, no deberían ser pensados en función de la obtención de recursos, por ejemplo, una infracción de tránsito. Una contravención que tiene una multa, no se puede calcular en el presupuesto, si no saldrían todos a recaudar. Bueno, algunas veces salen a recaudar, pero no es el caso de recursos por sanciones patrimoniales, porque no se cuentan en el presupuesto, sino que son eventuales de acuerdo a las contravenciones o lo que suceda en ese momento, ¿no? Pero los verdaderos recursos, los genuinos, son los recursos tributarios. Y son detracciones de parte de la riqueza, como definición, ¿no? Pero son detracciones de parte de la riqueza de los particulares exigidas a su favor por el Estado, aspecto económico, mediante leyes dictadas en ejercicio de su poder tributario, aspecto jurídico, con la finalidad de promover el bienestar general, aspecto político. Siempre mediante leyes dictadas en ejercicio. Otra definición de Villegas, que es un jurista, un tributarista, habla de que los recursos tributarios son las prestaciones en dinero
que el Estado exige en el ejercicio de su poder de imperio, esa potestad tributaria que tiene, en virtud de una ley. La tiene la potestad porque hay una ley detrás. Y para cubrir los gastos que le demandan el cumplimiento de sus fines. Características principales de los tributos. Son de orden legal. Los tributos solo pueden ser impuestos por ley dictadas por la autoridad legislativa, garantizando los requisitos de abstracción y generalidad. El artículo 75 de la Constitución habla sobre las atribuciones del Congreso, y los únicos que están autorizados para legislar sobre impuestos es el Congreso. Si no lo aprueba el Congreso, el presidente, ni el vicepresidente, ni el presidente del Senado, por sí solo, o cualquier jefe de repartición pública o de la FIP, dice, bueno, vamos a poner un impuesto, no, porque tiene que estar dictado por la autoridad legislativa. Incluso, les digo, que un decreto de necesidad y urgencia, supónganse que el presidente en ejercicio de cualquier administración quiere poner un impuesto por única vez, no lo puede hacer, sería anticonstitucional. Por un decreto, el presidente no puede estar expresamente prohibido hacer decretos de necesidad de urgencia en materia penal y en materia tributaria. Y hay otra cosa más que ya lo van a saber. Pero es importante decirlo. O sea que no es caprichoso esto. Siempre tiene que haber una ley. En virtud de una ley. Acuérdense de la palabra. En virtud de una ley. Los romanos decían un tributum sine lege, y los americanos dicen que el impuesto niega la taxación, no taxation, taxation without representation. Dice así los americanos. No hay ley si no está representado, o sea, si no los representantes del pueblo, que es la Cámara Baja, diputados, es la que dicta, la que sanciona sobre los impuestos. La segunda característica es el carácter personal del vínculo. Verificado el hecho imponible en el contribuyente, la relación que se genera es una típica obligación personal. No existe relación alguna entre el Estado y alguna cosa determinada, sino entre el Estado y quien resulte ser deudor de tributo. El hecho imponible es la hipótesis legal condicionante de que un contribuyente sea, si lo realiza, les cabe las generalidades de la ley. Pero no por capricho, sino el carácter personal del vínculo. Es con determinadas personas que verifica ese hecho imponible. Quiere decir que lo realiza porque está sancionado. Y la tercera, la naturaleza pecuniaria de la prestación tributaria. Se materializa a través de la entrega de recursos financieros. No se satisface con la entrega de cosas. Es afectación del producto a fines estatales. Finalidad fiscal o extrafiscal. Bien. Y ahora vamos ante los recursos tributarios que se clasifican en impuestos, tasas, contribución especial, contribuciones parafiscales. Esos son diferentes tipos de tributos. Para la ley, los impuestos, las tasas y todo lo demás que dice ahí, contribución especial y contribuciones parafiscales, son tributos. Ahora ustedes van a ver cuando estudien los clasificadores presupuestarios, consideran a las tasas como derechos, pero no como tributos. De todas formas, es una excepción que tiene la ley 2456, pero desde el punto de vista jurídico, las tasas son tributos. Y ahora vamos a ver las características de cada uno de esos tributos. Definición de impuestos.
son detracciones de parte de la riqueza de los particulares exigidas por el Estado para la financiación de aquellos servicios públicos indivisibles que tienen demanda coactiva y que satisfacen necesidades. Los impuestos, bueno, constituyen una prestación pecuniaria obtenida por el Estado, en forma coactiva, forzosa y pagada por los particulares con carácter definitivo, sin una contrapartida determinada y destinada a la atención de los gastos públicos y a la intervención del Estado en la economía. Esta característica, fíjese que cuando estudiamos la primera parte de los bienes públicos o los servicios públicos indivisibles, que lo distinguíamos de los divisibles, los indivisibles es que estaban disponibles para todos, ¿sí? Y los divisibles que se podía identificar al usuario, o podíamos, el usuario podía revelar la preferencia, lo puede demandar y hasta se le puede cobrar un precio. Pero el impuesto va generalmente a financiar los servicios públicos indivisibles. Y el impuesto es una prestación pecuniaria. Caracteres de los impuestos: naturaleza pecuniaria, prestación en dinero, carácter forzoso, no son voluntarias y exigidas coactivamente por el Estado, carácter directo, definitivo, inexistencia de contrapartida, o sea, el impuesto se cobra y va a rentas generales y el Estado determina a dónde va a ir cuando selecciona sus políticas de satisfacción de necesidades. O sea que no tiene una contrapartida. Uno paga obligatoriamente porque es exigida coactivamente, y si uno realiza o verifica el hecho imponible lo tiene que pagar, aunque no lo use, lo tiene que pagar. Y la existencia de contrapartida y la finalidad, que es la de servicios públicos, de satisfacer o la financiación de aquellos servicios públicos indivisibles. Impuestos. ¿Qué tipo de impuestos tenemos? Hay muchísima variedad de impuestos de única vez, pero los más importantes son los impuestos directos e indirectos y los impuestos personales. Los impuestos directos, para clasificar o distinguir uno directo de uno indirecto, es importante, hay diferentes criterios. Hay un criterio administrativo que determina que los directos son aquellos que se recaudan periódicamente de contribuyentes registrados. Por ejemplo, ese criterio administrativo me dice que el impuesto a las ganancias es un impuesto directo en personas a nivel personal y están todos registrados específicamente en la FIN, ¿no? El criterio de posibilidad de traslación, esa es más importante porque es la que distingue mejor directos de los indirectos. Porque la traslación es un efecto económico de los impuestos que permite que el contribuyente designado por la ley a pagarlo pueda desviar o trasladar efectivamente a otro contribuyente en valor del precio que le vende, que le traslade, no por casualidad, sino que si le aumenta el valor, lo incorpora al valor o al bien que vende o comercia, el valor de ese impuesto que le cobran a él. Y esa traslación del monto del impuesto en el precio a otro, se llama, es para distinguir el impuesto directo. No, el indirecto, mejor dicho. Todos los impuestos al consumo son impuestos indirectos porque son trasladables. El impuesto al valor agregado, el impuesto a los ingresos brutos a nivel provincial, lo trasladan al precio de venta del bien. Con lo cual el contribuyente designado por la ley lo paga, pero ya se lo traslada y se lo cobra al que sigue en la cadena de producción, comercialización y distribución. El tercer criterio, o sea, el criterio de posibilidad de traslación es el más claro para saber cuándo es directo y cuándo no es directo. Cuando no lo puede trasladar, como el impuesto a las ganancias,
de personas, de las personas humanas, como dice la ley, es directo, porque no se lo puede trasladar un impuesto a las ganancias sobre sus ingresos, no lo puede trasladar ninguno. El tercer criterio es el criterio de esterilización de la capacidad contributiva. Los directos graban una manifestación directa de capacidad contributiva, como la renta o patrimonio. Por ejemplo, bienes personales y impuesto a las ganancias es una manifestación directa de renta o patrimonio. E indirectos graban el consumo, transferencia de bienes. O sea que lo trasladan. Por eso el criterio de la posibilidad de traslación es el que más nos distingue, mejor nos expone la distinción, ¿no? Y según criterio de la situación estática o dinámica de la riqueza, los impuestos directos son los que graban la riqueza y el impuesto indirecto graba el empleo de esa riqueza. Bien. Los impuestos personales y reales son aquellos que distinguen diferentes técnicas, diferentes criterios. La técnica legislativa determina los aspectos subjetivos y objetivos del hecho imponible. Los subjetivos son del sujeto, el sujeto pasivo de la obligación, y el objetivo es la descripción de ese hecho que el sujeto verifica, ¿no? Técnica legislativa, pero es decir, una cosa es el impuestos personales sobre las personas y otra cosa es impuestos reales sobre los bienes. Esos son los impuestos reales. Según el otro criterio denomina personales cuando el contribuyente colabora con el fisco mediante una actividad que se expresa en padrones o registros y los reales no. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias. ¿Qué significa esto? Que al ser personal, el impuesto a las ganancias de las personas humanas, se pueden, como es sobre los ingresos de ese sujeto personal, se le pueden se le pueden deducir deducciones específicas como familia a cargo, como gastos para mantener la fuente de su profesión, por ejemplo. Bueno, hay categorías, no vale la pena ahora explicárselo, ¿no? Pero sí, se denomina personales porque tienen en cuenta situaciones personales del contribuyente, del sujeto. Y los reales sobre bienes. El criterio de garantías reales son obligaciones provistas de una garantía real sobre los bienes. Claro, la garantía real se da sobre los bienes, sobre las personas. No se comercia con personas. En alguna época, hace muchos años, la esclavitud se comerciaba con personas. Parece que ahora me acordé de eso. Pero es sobre los bienes. Y según un criterio que busca discriminar la cuantía de gravamen según las circunstancias económicas personales del contribuyente. Es una mezcla. Pero lo más importante para distinguir un impuesto personal de real es que el personal, que el único que hay personal, un impuesto personal es el impuesto a las ganancias de las personas físicas, no de las personas jurídicas, sino de las personas físicas. Y no sé si el impuesto a los bienes personales no tiene deducciones, así que no tiene en cuenta situaciones personales de lo que tiene que verificar ese impuesto, ¿no? Bueno, esas dos categorías de impuestos. Ahora vayamos a los otros tributos, que son las tasas. El concepto. Es una especie de tributo exigido por el Estado u otro ente público facultado, hasta el efecto como contraprestación por la utilización efectiva o potencial del servicio público divisible y de costo prorrateo. Es una prestación pecuniaria, otra definición, exigida compulsivamente por el Estado en virtud de una ley, por la realización de una actividad que afecte esencialmente al obligado. Es decir, para que tengan una idea, las tasas de alumbrado, barrio y limpieza, de acuerdo al municipio, tendrán diferente denominación, pero es
o el cobro de esta tasa por la prestación, la utilización efectiva o potencial de un servicio público divisible, porque quien posee un terreno y está iluminada la cuadra donde posee el terreno, aunque no use ni la recolección de residuos, ni viva ahí, lo tiene que pagar, aunque no lo use. Por eso, por la utilización efectiva o potencial de un servicio público divisible y de costo prorrativo. Las características de las tasas son tributos exigidos a aquellos sujetos pasivos que efectivamente o potencialmente utilizan servicios públicos divisibles y los respectivos costos son prorrateables entre los particulares que hacen en uso de ellos. Elementos esenciales de las tasas. Naturaleza tributaria, tiene como fundamento el poder de imperio del Estado. Existencia de un servicio que presta el Estado, ¿no? Naturaleza del servicio prestado, aquellos servicios inherentes al Estado. Divisibilidad de servicio, la tasa se debe en razón de un servicio divisible prestado por el Estado, aquellos que son pasibles de ser fraccionados. Y la ventaja es que se reconoce la existencia de una ventaja o beneficio para aquel que se presta el servicio, a quien le prestan el servicio. Esa es la ventaja. El alumbrado, barrido y limpieza es el que ustedes pueden verificar en su municipio y en todos los municipios, que hay una ventaja. Y el destino de los fondos es alguna doctrina plantea que el producto de la tasa no debe tener un destino ajeno al servicio que constituye la obligación. Eso en realidad la cobran los municipios, va en la caja común del municipio y de acuerdo a la recaudación dispondrá, y Luis, corregime si me equivoco, el destino de esos fondos, ¿no? No es exclusivo para aplicar a la prestación de ese servicio. Por ahí le sobra, por ahí le falta. Pero es como dice ahí la doctrina, ¿no? Que puede ser como que no puede ser. Está todavía de acuerdo al municipio. La contribución especial es una prestación obligatoria debido a razón de beneficios individuales o de grupos sociales derivados de la realización de obras públicas o de actividades especiales de comprende tres categorías: contribución de mejora, el peaje y contribuciones para. La contribución de mejoras, les leo y después les explico. Prestación obligatoria debido a razón de un aumento del valor venal de la propiedad inmueble, derivados de la realización de una obra pública. El beneficio o ventaja individual es de orden patrimonial, se define como un tributo compensatorio de un beneficio, es exigido mediante una norma legal con carácter único, aunque sea pagado en una o varias cuotas, y no debe exceder el monto del incremento del valor venal producido por la obra pública. Por ejemplo, la obra de pavimentación de una calle, la obra de cordón cuneta, y otras obras que aumentan el valor patrimonial por la realización de esa obra. No es lo mismo tener una casa en una calle de barro, que tenerla pavimentada, con iluminación, etcétera, etcétera. Esas contribuciones de mejoras. El peaje el derecho de peaje es una clase de contribución especial que se exige a los usuarios de una obra vial por el beneficio o la ventaja obtenida por su uso. Su finalidad consiste en amortizar los gastos de construcción, mantenimiento o de servicios especiales de dicha obra. Nosotros tenemos la autovía 2 y también la ruta 11. Bueno, muchas autovías cobran peaje. Ya lo hemos hablado en otra oportunidad. Siempre que se cobra peaje, que es para la contribución, que tendría que ser así, ¿no? Para la obra vial, si una vez que se amortizó toda la obra vial, tendría que dejar de cobrar peaje. Pero bueno, cobran peaje, supongo, para el mantenimiento.
En España, y me consta que hay carteles en las autopistas que dicen, bueno, dejamos de cobrar el peaje porque si ya se amortizó el total de la obra, allá por el norte de España, que vi yo. Pero bueno, tendría que ser así, pero bueno, el mantenimiento también es costoso. Eso, como hay una norma legal que autoriza el cobro de eso, siempre hay una norma legal, el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes, nuestros representantes en el Consejo Deliberante o en el Congreso de la provincia nos representa, por eso la ley, ¿no? Que autoriza el cobro del peaje por eso, ¿no? Para la financiación de la obra. Y la última contribución especial son las contribuciones parafiscales. Las contribuciones parafiscales son las que, no les leo, las que corresponden a las haciendas conexas o paraestatales, que son las que, perteneciendo a particulares, prestan o tienen funciones o prestan servicios de utilidad pública, o porque los subsidia o porque prestan ese servicio, son reguladas por el Estado, ¿no? Entonces, las contribuciones parafiscales, variados tipos de prestaciones exigidas coactivamente por el Estado a favor de organismos públicos o semipúblicos con el objeto de asegurar la financiación de estos y cumplir con determinadas finalidades de carácter social o económico. Características: no están incluidas en el presupuesto general porque son de particulares, son percibidas por organismos descentralizados y están afectados a determinadas finalidades específicas y son exigidas compulsivamente, no son de adhesión voluntaria. Hay una obligatoriedad legal, por eso su naturaleza tributaria. Supongo yo que los consejos profesionales que cobran un derecho a ejercicio profesional, es compulsivo porque al ejercer la profesión están obligados desde médicos hasta un montón de profesionales a matricularse para poder ejercerla, estar habilitados para ejercerla y cobran para poder el mantenimiento de esa entidad, ¿no es cierto? Le digo por el consejo profesional o de médicos o de kinesiólogos o de todos, es una contribución para fiscal. Son son entidades que cumplen una función de utilidad pública, pero es estrictamente de privados. Pero son contribuciones especiales que también están legisladas por ley. No es caprichoso. El crédito público es el uso del crédito público, es un recurso derivado. Y son los ingresos provenientes del uso del crédito público, son recursos derivados porque son obtenidos mediante reclamos a las economías de los particulares. Crédito público es la capacidad que tiene el Estado de endeudarse con el objeto de captar medios de financiamiento para realizar inversiones reproductivas, esto es importante, atender casos de evidente necesidad nacional, para reestructurar su organización o refinanciar sus pasivos, incluyendo los intereses respectivos. Se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos. Esto es la definición de crédito público del artículo 56 de la ley 24.156. La puse acá porque es un anticipo, pero describe en nuestro país cabalmente lo que es el crédito público. Es la capacidad que tiene el Estado de poder financiarse o captar medios de financiamiento. El uso del crédito público constituye lo que se denomina deuda pública y puede originarse en la emisión y colocación de títulos, bonos de mediano y largo plazo, emisión y colocación de letras del tesoro. Siempre acuérdense que deuda pública es a mediano y largo plazo, no de corto plazo. De corto plazo es hasta un año y no constituye deuda pública.
es mediano y largo plazo. Emisión y colocación de letras del tesoro de mediano plazo. Contratación de préstamos, la contratación de obras, el otorgamiento de avales, fianzas o garantías y la consolidación, conversión y renegociación de otras deudas. Y se clasifican, hay muchas clasificaciones de deuda, pero le digo la interna y la externa, según el artículo 58 de la ley. Esto es un anticipo de más adelante que la van a tener que estudiar y ahora también. Si la interna es la contraída con personas físicas o jurídicas residentes y cuyo pago es exigible dentro del territorio nacional. Y la externa es contraída con otro Estado u organismo internacional o cualquier persona física o jurídica sin residencia y cuyo pago puede ser exigible fuera de su territorio. La directa es asumida por la Administración Central en calidad de deudor principal y la indirecta de las administraciones centrales constituidas por cualquier persona física o jurídica, pública o privada, distinta de la misma, pero que cuenta con su aval, fianza o garantía. Siempre que en la administración central, que es a nivel nacional estoy hablando, le dé el aval a una provincia para conseguir un crédito internacional, póngale, tiene que estar autorizada y por la ley de presupuesto tiene que estar inscrita o autorizada por la ley de presupuesto. Porque el aval, si no llega a poder pagar la provincia o la institución que pida crédito a través del aval de la nación, la tiene que registrar. También existe, acá no la tengo, pero está la deuda flotante. Esa deuda flotante es la de corto plazo, que es la que llega a un año. Y por eso recién, si no se rescata al año, constituye deuda pública después, pero se llama deuda flotante. Generalmente a fin de año hay una deuda de los sueldos a pagar y otras deudas que no se pueden finalizar el 30 de diciembre, se pagan en los principios del mes siguiente y es como una deuda flotante, que no venció ni tampoco cumplió el ejercicio, el año del ejercicio fiscal. Hay deuda perpetua, que es aquella que no se paga nunca, y en este momento, bueno, ahora no, pero bueno, toda esa descripción que hace la ley, el artículo 58 de la ley, son tipos de deudas. Lo que les quería hablar y volver al término de esta, no de acá, donde hablaba del tesoro, no, entonces es acá. Acá. Ingresos provenientes de gestión en la tesorería. Fíjense que son recursos derivados. Estos ingresos provenientes de gestión en la tesorería, adelantos transitorios, la emisión de títulos públicos y letras de tesorería. A través del Banco Central, la tesorería le puede pedir un adelanto transitorio, la Tesorería General de la Nación le da al Banco Central una letra del Tesoro para que el Banco Central la maneje o la manipule dentro del circuito financiero, que la pueda vender o pueda conseguir esos dineros o adelantos, y bueno, y ahí se va, son adelantos transitorios o emisión de letras de tesorería, que tiene un límite de emisión. No pueden alegremente emitir o darse adelantos transitorios. Yo me lo pregunto muchas veces en la actualidad, ¿no? Porque el Banco Central le adelanta transitoriamente al Tesoro y el Tesoro puede, para aplicar el gasto público. A su vez, si tiene que emitir, para poder adelantarle dinero al Tesoro, tiene que emitir ese dinero, y para emitir ese dinero y esterilizarlo, para que no tenga un efecto secundario, como sería la inflación o que haya más dinero del requerido en el mercado, esteriliza con un
con lo que se llama ahora LELIX, en su momento fue LEVAX, en otros momentos fue otros títulos de otro nombre, pero es decir que vendrían a ser parte del pasivo del Banco Central, donde hay un déficit que se denomina déficit cuasi fiscal, porque no es el emitido por el fisco, sino es el emitido por el Banco Central, para poder esterilizar los fondos. A esto yo quería decirles pequeños detalles, ¿no? Porque no solamente tenemos déficit fiscal cuando los gastos son superiores a los recursos, sino que también tenemos déficit cuasi fiscal. En otras épocas, allá por los 80, estaba también un déficit cuasi fiscal del Banco Central, que también con esta emisión de títulos para poder esterilizar la emisión monetaria, ¿no? Bien, esto le quería decir porque son recursos con los cuales se financia el Estado. Es todo muy importante, los recursos y los gastos. Bien, hasta aquí llegué. Hasta aquí llegó los recursos y gastos. ¿Les quedó claro? ¿Tienen alguna duda? No, profe. Bien, esto va parte del parcial. Todo esto. Y esto los ayuda a comprender, porque es decir, como ciudadanos, por eso es interesante esta materia, ¿no? Es decir, cómo se financia el Estado. Es decir, porque uno desde abajo dice, ¿cómo se financia el Estado? Bueno, por estas 5 financiaciones que tiene, el uso del crédito, los recursos tributarios, la venta del patrimonio, la explotación del mismo, lo proveniente de liberalidades y la emisión monetaria. Es muy amplio y los gastos son muy grandes. Bien, bueno, nos vemos en otra oportunidad más con ustedes el próximo viernes, que ya estamos en septiembre. Ya estamos en septiembre. El próximo viernes es 1 de septiembre. Bien, bueno, dejamos acá. Y con el contador el miércoles que viene, ¿no? Bueno, buen Bueno, fin de nos semana. vemos el miércoles en la clase presencial y el viernes que viene en forma virtual. En forma virtual. Muy buena clase, Viviana. Gracias, gracias. Uno se mejora con el tiempo. Es así como los vinos. Bueno, Bueno, buen fin de. igualmente Nos para vemos, todos. adiós. Buenas noches. Buen fin de para todos. Bueno, nos vemos, Viviana.